Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios. Así que les pido que me acompañen al texto que estamos estudiando en nuestra congregación, que es Segunda de Timoteo, capítulo 4. Esta mañana vamos a considerar los versículos 6 y 7, pero vamos a leer desde el verso 1 para tener la idea completa del pasaje. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 7. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo que vamos a considerar en esta mañana: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor su dirección y guía durante la exposición de su palabra. Bendito Dios, Padre eterno y todopoderoso, a ti sean dada toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces y porque solamente tú eres digno de toda la gloria y de toda la exaltación. Señor, no tomes en cuenta mis debilidades como ser humano, sino te pido que seas tú hablándole a tu iglesia, que seas tú transmitiendo el mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta mañana, a través de mí, que soy una herramienta inútil, Padre, para tu gloria, te lo pido. Ayúdanos, por favor, bendito Dios, para que todo lo que hagamos sea enteramente para gloria y honra tuya, Padre. Bendícenos, Señor, por favor. Bendícenos, amado Dios y Padre eterno. Te pido que tu gracia esté sobre nosotros y que tu Espíritu Santo nos guarde y nos proteja en todo lo que vayamos a hacer. Habla a tu iglesia, Señor, y edifica a cada uno de mis hermanos aquí presente en este día y a aquellos pequeños que nos acompañan también. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra y a escuchar la exhortación que tu palabra nos puede dar y ofrecer a cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que me prediques a mí primero y luego a tu iglesia, y que cada uno de nosotros sea redarguido, sea reprendido por sus pecados, y aprendamos a confiar enteramente. Damos gracias, Padre amado, y a ti nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro buen Rey, nuestro Señor, y aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. En su nombre te lo pedimos. Obtener la victoria no es algo sencillo. De hecho, el mundo lo ve como algo muy remunerado y algo que todos anhelan. Pues de todo, todos quieren la victoria. El asunto es que no todos están dispuestos a pagar el precio para obtener esa victoria. No todos están dispuestos a hacer lo que es necesario con tal de lograr el objetivo, de alcanzar la meta. Creo que muchos hemos conocido personas en nuestro contexto que han pasado de ser pequeños, que cuando eran niños han pasado de ser vendecasinos o vendempanadas, a ser personas que el mundo llama de éxito, que tienen dinero, que tienen plata y consiguen cosas de este mundo. Yo estoy seguro que conocemos al menos a una persona así. Ha pasado de ser alguien que no tenía nada a ser alguien muy poderoso, por lo menos con cierto nivel o estatus que sus padres no poseyeron. Lo que normalmente las personas ignoran es todo lo que esa persona ha tenido que pasar para pasar de ese punto A aquel punto B. Todo el sacrificio que ha tenido que hacer. Porque siempre que queremos obtener algo, debemos dar algo de igual valor a cambio. A nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestro cansancio. El mundo se esfuerza en gran manera por estas cosas que pronto se les acabará. Pero Dios nos ha llamado a esforzarnos por algo mucho mejor.
El mismo apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 9:25, donde dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El mundo lucha por muchas cosas que para ellos son muy importantes, pero que la verdad no tienen mucho significado, porque no son duraderas. Aún tener mucha plata y ser la persona más rica del mundo no sirve de nada una vez que te mueres. De tal manera que pasas más tiempo de tu vida trabajando para conseguir eso que disfrutando. Así que aunque se esfuercen, Dios les da resultado por ese esfuerzo, pero ese resultado no es un resultado que merezca todo el esfuerzo que han hecho, porque han dejado ir a algo más importante por perseguir aquello. Pablo le ha dicho a Timoteo que lo más importante es cumplir el ministerio que Dios le ha dado. Por eso le ha dicho solemnemente que predique la palabra de Dios, porque ese es el llamado que se le ha sido dado. Timoteo, y si las personas no quieren escucharte, no importa. Predica la palabra de Dios, porque solamente haciéndolo podrás decir: yo he hecho lo que se me mandó a hacer. Yo he cumplido aquello para lo cual me han llamado. Nuestro objetivo y nuestra meta no está aquí, en la tierra, porque todo lo que hay aquí en la tierra pronto pasará, pronto se acabará. Tu familia, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, todos ellos se van, todo eso se acaba. El dinero, la fama, el poder, todo eso es pasajero, es corruptible, porque está manchado con el pecado. Aquello que permanece para siempre es la corona de justicia que el Señor ha preparado para los suyos. Esa corona solamente será recibida cuando hayamos completado aquello que el Señor nos ha mandado a hacer en esta tierra. Para pasar esa transición tan grande, para que nosotros podamos decir: ha llegado el momento, y decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Será necesario que hayamos guardado la fe. Será necesario que estemos cara a cara, frente a la muerte. Porque solamente cuando la muerte esté allí, a un paso más, podremos decir: se acabó el tiempo. Y es cuando podremos evaluar si en realidad hemos hecho lo que se nos mandó a hacer o no. Entonces vendrán los arrepentimientos, porque perdimos el tiempo en cosas que no aprovechan, o estaremos contentos y dichosos, porque por fin se acabará todo nuestro esfuerzo. Por eso este sermón le he llamado con una pregunta: ¿qué es la muerte para ti? Y esta pregunta la responderé con dos cosas que nos dice el apóstol Pablo en estos dos versos, diciéndonos qué es la muerte para él. Para el apóstol Pablo, la muerte es una partida. Para el apóstol Pablo, la muerte es una victoria. Escudriñemos a profundidad estas respuestas. La muerte para el apóstol Pablo es una partida. Dice él en el verso 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Notemos cómo Pablo inicia este verso hablando de sí mismo, diciendo: porque yo. ¿Por qué dice esto de porque yo? Porque él estaba hablando de Timoteo, le está diciendo: pero tú, le había dicho Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. ¿Y por qué debo ser sobrio en todo? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Evidentemente el que habla es el apóstol Pablo, y lo usa como un justificante para todo lo que le ha dicho a Timoteo. Timoteo, ¿por qué debes tomar el estandarte? ¿Por qué debes continuar el legado que yo he empezado aquí en la tierra? ¿Por qué debes proseguir la obra en la cual el Señor me ha estado utilizando? Porque ya yo no voy a poder. Porque el tiempo de mi partida ha llegado. Está cercano. Ya es muy poco lo que me falta. Es muy poco lo que me resta. Notemos la expresión que utiliza el apóstol Pablo.
Yo estoy para ser sacrificado. ¿A qué se refiere él con eso? Bueno, la palabra que aquí aparece nos transmite la idea de algo que se hacía en el Antiguo Testamento, y era una ofrenda. Había muchas ofrendas que se habían prefigurado en la ley de Dios, y una de ellas era llamada la ofrenda de libación, la cual consistía en derramar algo que era muy valioso para ti, el sacrificio al Señor. Realmente algo líquido, era un líquido porque se derramaba, sangre, agua, aceite, era dejado caer en tierra, porque era algo muy valioso y preciado. Estas ofrendas habían sido instituidas por Dios, y vemos que muchos lo hicieron, y muchos la hicieron de manera espontánea, como cuando los 3 valientes de David arriesgaron su vida en el campo enemigo para conseguir un poco de agua para él, y David dijo que él no se le iba a tomar esa agua, porque sus hombres habían puesto en riesgo su vida por ello, y en lugar de eso lo que hizo fue que la derramó, no desperdiciándola, sino ofreciéndola en libación delante de Dios, como ofrenda para el Señor, una ofrenda que sea agradable para Dios. Es algo que cuesta. No es que, bueno, aquí tengo un vaso de agua y lo voy a botar. No. Es algo significativo. Es coger un tarro de perfume bien caro y echarlo en la tierra. Es decir, es para el Señor. Es coger algo que tú dices, bueno, aquí venden agua sin gas, colorizada, que sabe a todos los sabores del mundo, que vale 500,000 pesos la botellita, y coger y para el Señor. Eso es algo que te ha costado mucho, algo que consideras muy valioso, muy importante. Y el apóstol está diciendo, lo que todos consideramos muy valioso, lo que toda persona considera muy importante, es su vida. Y yo voy a derramar mi vida en ofrenda al Señor. De tal manera que Pablo no consideraba su muerte como algo malo. Si nosotros pensamos que nos vamos a morir, ¿qué ocurre? Nos asustamos, tememos, entonces no podemos dormir. No que tienes esta enfermedad y puedes morir en cualquier momento. Esa noche no duermes, preocupado y angustiado por lo que te va a pasar. Te dicen, no, que va a pasar esto, vas a arriesgarte y te van a matar. Hay una enfermedad que te va a acabar, un animal que te ha mordido, algo ha ocurrido. Estás muriéndote, estás preocupado, estás angustiado. Pero Pablo no lo ve así. Él lo ve como: yo soy un sacrificio vivo, agradable a Dios. Así es como él lo expresó en Romanos 12:1. Soy un sacrificio para Dios, soy ofrecido por causa de Dios. A mí no me van a matar, Dios me van a ofrecer en sacrificio a Dios. Me van a ofrecer en sacrificio a Dios para que así el nombre de mi Señor sea glorificado. Sí será exaltado el Señor mi Dios cuando yo llegue hasta la muerte con gozo por Él. No voy a ir quejándome, no voy a ir pataleando, porque no podemos tener la idea equivocada de Pablo lo iban a matar y entonces iba, no, por favor, no. No. Él iba como un rey esperando que le colocaran la corona. Como cuando te van a entregar el diploma de graduación, así, sacando pecho, bien alto, porque por fin llegó el momento que tanto había estado esperado. El momento de convertirse en ofrenda para Dios. ¿Por qué el apóstol tenía esta mentalidad? Porque él había vivido toda su vida de esa manera. Le había dicho, yo renuncio a quien yo soy. Yo muero a Pablo. Yo muero a la persona que yo soy. Muero a mis gustos, a mis deseos, a mis necesidades. Yo muero a lo que yo quiero hacer. Y yo vivo para mi Dios. De tal manera que Pablo día con día estaba ofreciendo su vida en ofrenda a Dios. Y lo que él anhelaba era ofrecerla de una manera literal. Anhelaba dar su vida por causa de la verdad, constantemente. Dice en Romanos 15:6 que Pablo era ministro de Jesucristo a los gentiles,
y ministraba el Evangelio de Dios, para que los gentiles le fueran ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Él se convertía a sí mismo en aquel que hacía de otros ofrenda. ¿Y cómo? Siendo él mismo el ejemplo, siendo él mismo la ofrenda. Él conocía el tipo de muerte que le esperaba. Sabía que él iba a ser derramado. A Pablo no lo iban a crucificar, porque Pablo era ciudadano romano. Eso estaba prohibido. En la ley romana, los ciudadanos romanos no podían morir de una forma tan despreciable. Se consideraba una maldición matar a alguien colgado de una cruz. Así que Pablo, siendo ciudadano romano, no lo iban a permitir morir de esa manera, aunque él quisiera. Lo que le tenían que hacer, por su situación, lógicamente, la pena capital para el ciudadano romano era ser decapitado. Realmente le iban a cortar la cabeza. Eso implicaba derramarse sangre, ¿sí?, para Dios. Y eso para él era un motivo de gozo. Lo que para uno es preocupación, para él es motivo de gozo. Ahora, ¿está mal que yo me preocupe porque le temo a la muerte? En cierto sentido sí, pero es inevitable. ¿Por qué en cierto sentido está mal? O más bien, sí está mal. El asunto es que nosotros no lo vemos como algo bueno porque no estamos dispuestos a entregarnos al 100% al Señor. Hay cosas a las que le decimos al Señor no. Yo te obedezco, yo voy a la iglesia, yo oro, yo doy ofrenda, yo ayuno, yo vigilo si quieres, yo doy dinero a los pobres, pero hasta aquí. Hay cosas que para mí llegan a ciertos extremos. Hay cosas que yo no estaría dispuesto a hacer. No me refiero a morir, me refiero a cosas como dejar el trabajo, o no sé, vestirse de una forma diferente, cosas que las personas le ponen el pero. Ese tipo de peros está diciendo: yo no me entrego al 100% a ti. Yo en mi vida no ofrezco mi vida diariamente en sacrificio a ti. Obviamente, si tú no vives para Cristo, no vas a querer morir para Cristo. Si tú no te entregas al 100% a Cristo, no vas a querer hacerlo. Y puede que el Señor te conceda el morir por Él, porque el Señor mira eso como algo muy bueno, como algo excelente, como un premio, como algo que se le concede a las personas más elevadas. Si es como en la Biblia nos lo presentan, siempre el hecho de que alguien muera por el Señor, es algo que no es algo que le castigue Dios, es un premio que le da. Está diciendo: así como mi hijo murió, yo te concedo a ti el morir por él. Es un premio que el Señor le da a algunos. Para nosotros es un castigo. Hombre, morir. Yo quiero vivir cristiano, pero quiero morirme cómodamente en mi cama, sabroso. Pero no. Nuestra aspiración no debería ser algo así. De hecho, deberíamos orar constantemente para que el Señor nos conceda morir por Él. Morir por Él. Porque esa es la muerte que glorifica al Señor. Obviamente, si el Señor nos concede eso, no quiere decir que no somos salvos. Eso es indiferente. Porque muchos creyentes genuinos no han muerto así. Porque es algo que el Señor le concede a los que Él ama, en el sentido de aquellos que se han entregado al 100% a Él. Por eso nosotros vemos que los apóstoles murieron así. El único de los apóstoles que no murió por causa del Señor fue el apóstol Juan. Pero no porque no muriera, sino porque no pudieron. A él lo mataron literalmente, sino que sobrevivió a la muerte que le hicieron. Pero él estaba dispuesto. Él estuvo dispuesto. Y ese es el tipo de deseo que nosotros debiéramos anhelar. No quiere decir que literalmente nos van a matar, pero es que si yo estoy dispuesto a morir por Cristo, ciertamente voy a estar dispuesto a morir a mi yo ahora. Porque ambas cosas se entrelazan. Yo muero por Cristo si voy muriendo por Cristo ahora. Y si yo tengo el deseo de morir por Cristo algún día, voy muriendo por Cristo ahora. Voy negándome a mí mismo, voy muriendo yo para que Cristo viva en mí. De tal manera que debería ser inclusive el deseo de un creyente estar dispuesto a morir por otros creyentes, por causa del Evangelio,
porque nadie muestra más amor que este, que uno ponga su vida en lugar de otro. Dice el Señor. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:17, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Por la salvación de los filipenses, aun si tengo que morir para su salvación, yo me gozo y me regocijo. Me gozo y me regocijo aunque me maten por hacer la voluntad de Dios. Porque es la misma situación. No predico porque me da miedo que la persona deje de hablar. Me da miedo eso, como no me da miedo que me vayan a escalabrar como Esteban, a matar a pedradas, ¿cierto? Pero eso es mejor porque no estamos dispuestos. No estamos dispuestos. Esas son las marcas de un creyente. Actuar sin importar las consecuencias para Dios. Actuar para Dios sin importar lo que el hombre nos pueda hacer. Cuando los soldados vienen de la guerra, ellos se lucen diciendo, mira esta herida que tengo aquí. Esta cortada fue cuando salté al presidente. Esta bala que tengo aquí la recibí por el gobernador. Y por eso hasta les condecoran y les colocan medallas y todo tipo de cosas. Porque para ellos eso es un honor. Haber puesto su vida por otro al servicio de su nación. Pues nosotros somos ciudadanos de una patria mucho mejor. Y somos soldados de un ejército mucho más poderoso. Somos soldados de Cristo. Por eso aquellas cosas que nosotros sufrimos por obedecer a Dios y por cumplir el ministerio que Dios nos ha dado, deben ser para nosotros motivo de gozo y de alegría. Como dice Pablo. Pablo se jactaba de decir, yo he recibido azotes sin número. De los judíos 5 veces, 40 azotes menos 1. Y 3 veces lo azotaron con vara. En una ocasión dice que pasó una noche y un día como náufrago en alta mar, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Cosas que para nosotros pueden parecer una calamidad, para Pablo era motivo de orgullo. Pablo decía, mira esta cortada que tengo aquí, esta me azotaron porque yo les dije a estas personas del amor de Cristo. Eso era motivo de gozo y de alegría para él. Eso era motivo de gozo para él. Por lo tanto, para Pablo la muerte no era una preocupación, no era un fin, era solamente un hasta luego. Era solamente la partida, era solamente el momento de despedirse de este cuerpo de pecado, de ser librado de aquello que le impide dar la gloria a Dios por completo. El momento de su partida se estaba acercando. Y notemos que Pablo utiliza la palabra tiempo. Esa palabra es la misma que se ha utilizado otras veces en esta carta. No se refiere al tiempo específico, sino más bien a un periodo de tiempo. Es decir, cuando Pablo está diciendo el tiempo de mi partida está cercano, no está diciendo me van a matar mañana. Está diciendo esta es la última etapa de mi vida. Ya de esta cárcel no salgo. Ya lo que me espera es la muerte. Lo sabía. No está diciendo me van a matar la otra semana. Está diciendo estoy en el tiempo final, en la recta final. Ya de aquí no hay cambio. Estos son mis últimos días, estos son mis últimos meses. Él no sabe exactamente cuándo, pero sí sabe que le queda muy poco. ¿Cómo podemos estar seguros de que Pablo sabía que no iba a morir todavía? Bueno, unos versos más adelante, en el verso 13, le dice a Timoteo que en Troza, en casa de Carpo, dejó unos libros y unos pergaminos y que él quiere que Timoteo se los traiga. Si Timoteo tiene que esperar que la carta llegue de donde está Pablo hasta donde está él, luego leerla y luego hacer Timoteo el viaje hasta donde está Pablo, eso no era un viaje que Timoteo decía, bueno, me voy, esto Pablo me mandó en WhatsApp y yo me voy ahora en Brasilia, un avión, no. El mensaje no era por WhatsApp, era un tipo corriendo que tenía que llevar la carta literalmente. Alguien tenía que llevar la carta, si era por mensajero. En este caso entendemos que fue un viaje ordinario, todavía más demorado, más el tiempo, mientras Timoteo hacía todo lo que Pablo le estaba diciendo, todos los preparativos y regresaba. Eso llevaba tiempo. Llevaba meses, por lo menos, en el mejor de los casos. Por eso le dice en el verso 21 que procure venir antes del invierno. Es decir, que Pablo por lo menos dice, antes del invierno no me he muerto. Pero él sabe que ya de ahí no va a salir.
Él sabe que las cosas no van a mejorar en el sentido terrenal. Él sabe que ya ha culminado todo. Las nubes de la muerte están sobre él y está a un paso de entregar su vida para el Señor. Está a punto de morir. Morir significa separarse. Morir significa la separación del cuerpo y el alma. Por eso el infierno es llamado la muerte segunda, porque es la separación eterna de Dios. Morir significa que el cuerpo y el alma es separado. Por eso nosotros leemos en el Antiguo Testamento cuando dicen y expiró y se entregó a su Dios. O como dice Cristo, en tus manos encomiendo mi espíritu. O como dice el apóstol Pedro, él se refiere a la muerte como abandonar el cuerpo en 2 de Pedro 1:14. Es eso. Un paso simplemente. ¿Va a doler? Claro, va a doler. Pero es algo momentáneo. Tan momentáneo que aun si a Pablo le dieran una muerte horrenda, como ser crucificado, porque ser decapitado, aunque era una ofrenda, no era una muerte tan horrenda. Porque, bueno, literalmente te morías casi al instante. El decapitado no se muere inmediatamente, pero sí a los pocos segundos. Después de ser decapitado, o milisegundos. No sé cuánto es el tiempo exacto, pero no es algo automático. El crucificado podía durar días colgando de la cruz, derramándose allí hasta que se muriera. Realmente tenían que partirle las piernas a la gente para que se muriera más rápido, los que estaban crucificados. Pero aún si hubiese tenido que morir de una manera lenta y dolorosa, eso sería solamente un poquitico. Porque aún si me demoran matándome un mes, aún así, un mes no es nada con relación a la eternidad. Y eso es lo que uno no capta al 100%. Todo lo que experimentamos en esta vida, todos los sufrimientos, inclusive la peor forma de morir que puedas imaginarte, solamente es algo temporal. Por eso para Pablo todos los problemas y adversidades que él experimentaba eran solamente una leve tribulación momentánea. Era solamente eso, una leve tribulación momentánea. Porque comparar unos cuantos días con una eternidad es algo que no tiene punto de comparación. Yo estoy seguro que cuando era niño me lastimé muchas veces. Yo una vez me lastimé la rodilla y eso me dolió por un buen cantidad de tiempo, pero ya no me acuerdo. Ya no sé qué se siente. Y eso apuró cuando era niño. Ahora, el hecho de que me maten ahora, con relación a 3.000 millones de años en el futuro, ¿qué será? No, yo creo que alguna vez pasó algo así. Dirá Pablo, no, a mí me decapitaron. Sí, yo tuve que morir por el Señor, ya. Yo fui derramado. Pero es algo momentáneo. Las tribulaciones, los azotes, son poca cosa. Todas las cosas, si uno las piensa, no, aquellas cosas que me pasaron de pequeño, que me escalabré, que me partí el brazo, que esto y que lo otro. Tú te acuerdas que eso pasó, pero es algo, un recuerdo nada más, algo que pasó hace muchísimo tiempo y que ya no tiene ninguna importancia para ti ahora. Si así es con las cosas temporales, en este mundo temporal, con dolores así, en el cielo, donde no habrá dolor, ni tristeza, ni nada de eso, será como nada. Por eso es un gozo y una alegría, porque es una partida de este cuerpo terrenal, de este cuerpo corruptible, cuerpo santo e inmaculado. William Berkeley, el comentarista, explica que la palabra partida que aparece allí en el texto, en su original, tiene 4 posibles significados. A veces se utilizaba esa palabra para desatar un animal de un yugo, de tal manera que el animal descansaba. Como si Pablo estuviera diciendo, yo voy a descansar por fin de toda esta vida de sufrimientos. Dice que otro posible significado para esa palabra es el de quitarle las cadenas a uno. De tal manera que para Pablo la partida era una liberación. Es decir, por fin soy libre. Por fin podrá cambiar las 4 paredes de esa cárcel en la que se encontraba por la dicha eterna del cielo. Otro significado es que se utilizaba para soltar las cuerdas de una tienda de campaña. Es decir, para Pablo era el momento
de hacer el último de sus viajes y el mejor de todos ellos, un viaje para verse cara a cara con su Señor. También la palabra partida significaba soltar las amarras de un navío, porque ahora por fin iba a lanzarse a la aventura definitiva, iba a lanzarse a su encuentro con aquel a quien él dice que ama y por quien él está dispuesto a derramar su vida en ofrenda. Por eso, mi hermano, debes considerar esto. ¿Qué es la muerte para ti? ¿Qué es la muerte para ti? Es una partida. Pues, como dicen por aquí, el acabose. Es el fin, aquello que te atormenta, aquello por lo cual estás dispuesto a renunciar a muchas cosas, o es algo que estás dispuesto a dar por crédito. Porque el Señor Jesús dijo claramente que aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Así que consideremos qué es la muerte para nosotros. Dice además Pablo que para él la muerte es una victoria. ¿Por qué? Porque él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo dice: el tiempo de mi partida se acerca. ¿Cómo sé yo que por fin se acerca el tiempo de mi partida? Porque he cumplido mi ministerio, porque he hecho aquello que me han llamado a hacer, porque he culminado mis obras en esta tierra. Hay algo que es diferente en esencia entre lo que el mundo dice y lo que nosotros como creyentes debemos decir o pensar, y es el éxito. Cuando nosotros pensamos en el éxito, pensamos en algo que nosotros queremos lograr, en algo que yo quiero alcanzar. No, yo quiero tener mucha plata, lo conseguí, tuve éxito. No, yo quiero casarme, lo conseguí, tuve éxito. No, yo quiero ser alguien muy famoso, lo conseguí, tuve éxito. Pero todos estos logros son logros para nosotros mismos, para nuestro ego, para nuestro orgullo, para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero el verdadero éxito del cristiano no radica en aquello que hace para sí mismo, sino aquello que hace para Dios. Para Dios. Por eso el llamado no es a ser exitoso, porque siempre que uno pretenda ser exitoso, va a terminar de una manera u otra enfocándose en sí mismo. Por ejemplo, yo puedo decir: yo quiero ser exitoso y quiero que esta iglesia sea ultra grande, que yo predique de una manera tal que todo el mundo quiera escucharlo. Y puede que lo consiga, pero entonces, ¿qué pasaría? Que yo diría: yo sí sé, yo sí hablo bacán, conseguí lo que me... Y pensaría que el objetivo es para mí, aunque en principio lo haya pensado para Dios. De tal manera que siempre que uno busque el éxito, va a terminar redirigiéndolo hacia uno. Inclusive si uno dice que es algo para Dios. No, que yo predico y entonces las personas me dicen: no, que tú sí predicas bonito, que tú sí convences. Y uno que diga: no, es gracias al Señor. En realidad se lo está creyendo. Y se lo va creyendo y quiere hacerlo de manera exitosa. Por eso lo que debemos perseguir no es el éxito, lo que debemos perseguir es la excelencia. La excelencia no tiene que ver con lograr el objetivo, sino más bien con la perseverancia en hacerlo, con hacerlo de la mejor manera posible. Una persona que busca el éxito y es zapatero, dice: yo voy a limpiar los zapatos de la mejor manera para que me vaya mejorando el negocio, venga más gente y así voy ganando más plata y puedo hacer un negocio más grande. Mientras que alguien que busca la excelencia dice: yo voy a limpiar estos zapatos como si fueran los zapatos de Jesucristo y lo voy a hacer de la mejor manera posible, independientemente de si la persona me va a dar un poco de dinero por ello o muy poquito, independientemente de si es una persona con mucha plata que va a seguir viniendo o un peladito que le estoy haciendo un favor que de pronto no me puede dar ni el dinero completo. Hago todo lo que hago de una manera excelente para Dios. El que busca el éxito busca una victoria que redunda para él. El que hace todo excelentemente puede estar haciendo el mismo proceso, es algo interno. El que lo hace todo de manera excelente, ¿qué busca? La gloria de Dios. Que dice: yo lo hago
para Él. Si Él quiere darme más, es decisión de Él, no mía. No es algo que yo busque. Yo lo hago todo para Él. De tal manera que la victoria para el cristiano no consiste en ganar la pelea, sino en pelear la pelea. Claro, pelear la pelea ya es en sí mismo la victoria. Pelear la buena batalla, no es ganar la buena batalla. ¿Por qué no debemos ganar la buena batalla? Porque ya Cristo ganó. Nosotros simplemente hemos sido llamados a pelear la batalla. Ya la victoria está segura. Ya Cristo derrotó al otro. Uno simplemente está llamado para pelear. La victoria no es llegar de primero. Y ya Cristo llegó de primero. Está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. La victoria es acabar la carrera. Llegar. No importa si soy el último, lo importante es que logre llegar. No que diga, ay, esto cansa mucho, no voy a volver para mi casa. No, es proseguir. La victoria no es ni siquiera tener la fe y mover montañas. No, es guardar la fe que nos ha sido dada, porque Cristo es el que nos la dio. Nosotros solamente debemos guardarla, llevarla como un tesoro en nuestro corazón. Ella es la que nos une a nuestro Señor. Por eso somos salvos por medio de la fe. Eso es ser excelente. El mero hecho de servir a Dios. Eso es lo que debe enfocarnos. De tal manera que cuando estemos en nuestros últimos días podamos decir, he servido bien al Señor. He servido bien. No que logré grandes cosas para Dios, sino que yo le serví bien. Yo hice lo que Él me mandó a hacer. Pronto no se convirtió nadie más en esta iglesia, pero domingo tras domingo no dejé de predicar la palabra de Dios. De pronto no se convirtieron las personas que tú querías que se convirtieran, pero sin cesar no dejaste de predicarles el Evangelio. Cumpliste tu servicio al Señor. Eso es lo que debemos buscar, el hacer nuestro, no buscar un resultado. El resultado depende de Dios. Lo importante es lo que nosotros hacemos. Por eso Pablo usa estas tres expresiones. Primero él habla de pelear la buena batalla. ¿Qué es pelear la buena batalla? Bueno, la palabra que ahí aparece viene de una palabra griega. Hace rato no digo muchas palabras griegas, pero esta me parece interesante. Es agonizomai. ¿Por qué es interesante? Porque suena muy parecido a una palabra, a palabras que conocemos en español, que se derivan de esa misma, como son agonizar y agonía. En los tiempos del Nuevo Testamento, estas dos palabras solían utilizarse en referencia a las competiciones atléticas, en particular a los famosos Juegos Olímpicos, los cuales ya se daban para los tiempos de Pablo. Era una persona que agonizaba para lograr un objetivo. Ganar una corona de laureles que le ponían en la cabeza. Porque no era que le dieran plata, le colocaban una corona con florecitas en la cabeza. Ese era el premio que recibía el vencedor, esforzándose toda su vida luchando por ello. Claro, ellos tenían su religión, eso tenía cierto significado, pero entendemos cómo ellos luchaban esa batalla, agonizando. Es decir, buscando sufrimientos con tal de obedecer a Dios. Porque el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Eso es pelear la buena batalla. Abstenernos de todo aquello que nos impide ganar la pelea. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:12. Es la misma expresión o el mismo llamado que usa el Señor Jesús en Lucas 13:24 cuando dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos, agoniza por entrar en la puerta angosta. Por eso vemos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero sufrir voluntariamente por Cristo,
No sufrir por las cosas que uno hace, negándose a nosotros mismos, llevando la cruz que el Señor nos ha dado, llevarla en alto, entendiendo que tenemos una lucha. El cristiano no es alguien que viene los domingos, se sienta a la iglesia, se va para su casa, hace todo tipo de cosas y regresa el siguiente domingo, se sienta en la iglesia y se va para su casa. Entonces hace lo mismo que hacen los mundanos entre las semanas. Piensa que es cristiano nada más por venir a la iglesia los domingos, haciendo lo mismo que hacen nosotros. Va al trabajo, viene del trabajo, está con su familia, desayuna, almuerza, cena, duerme. ¿Qué de diferente hace? Quien tal cosa piensa no es cristiano, o no está viviendo como cristiano, porque no está marcando una diferencia, está siendo semejante a los otros. Ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano es entender que tenemos una lucha constante, que estamos luchando no contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es pelear la buena batalla. Ellos dicen ahora, vamos a adorar al Dios Momo con el carnaval. El cristiano entonces no debe decir, voy a asomarme a ver el desfile. Eso es lo que ellos hacen. Dicen, no, yo no lo hago. ¿Pero por qué? Simplemente porque sí. O porque ves el principado y la potestad y dices, no, yo a ese Dios no me acerco siquiera. Ellos lo adoran, yo no. Cuando tú haces eso y lo dices públicamente, porque la gente te va a preguntar, ¿tú por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y tú les digas que es por causa de Cristo, las personas van a cambiar su trato y su forma de verte. No vas a ser el mismo. Entonces, como que no. Ya no lo invito a esto. Ya con no trato de esta manera. Y una diferencia en la vida de las personas. Una diferencia que solamente se va a evidenciar si peleamos la buena batalla de rodillas, en oración, esforzándonos en hacer aquello por lo cual hemos sido llamados. Recordemos el uso de la palabra buena, que lo expliqué cuando prediqué eso en el caso de Timoteo, en 1 de Timoteo 6:12. Buena significa no solamente algo contrario a malo, sino significa aquello que es bueno. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Pensemos esto. Siempre tomo los ventiladores como ejemplo, pero es que me parece bastante evidente. El ventilador funciona girando la cabeza y girando sus aspas. Está funcionando bien, está bueno. ¿Será que habrá otra forma en la cual él esté bueno? Siendo otra cosa. No. Ser bueno significa hacer una sola cosa. Es decir, solamente hay una cosa que es buena. Todo lo demás es malo. Si el ventilador viene y hace eso haciendo bulla, no está bueno. Si tú lo ves que hiera, que no está bueno. Si tú lo ves que no se mueve, no está bueno. Para que sea bueno tiene que ser solamente uno. Es decir, solamente un propósito, una función. Bueno es aquello que hace lo que le corresponde hacer. Por eso cuando Pablo habla de lo bueno, él se refiere no solamente a lo bueno, en el sentido bueno de bueno y malo, sino se refiere a lo único bueno, aquello que es lo mejor. Por eso dice, el que anhela obispado, buena obra desea, porque anhela la mejor de las obras. Dice, el árbol bueno da fruto bueno. No dice da fruto de mango, da fruto bueno malo, fruto que no es ni bueno ni malo, no, da fruto bueno y punto. Bueno se refiere a lo mejor. Por eso Dios es bueno. Bueno es excelente. Ese es el significado de la palabra. Pelear la mejor de las batallas. Pelear la mejor y la más buena de las guerras. Por eso se nos habla, como ya dije, del buen fruto, del buen árbol, de la buena tierra, de los buenos peces, de la ley de Dios que es buena. Y por supuesto, de todo lo que Dios hizo en un principio, que era bueno y bueno en gran manera. Es decir, perfecto. Era excelente todo a tal punto que era perfecto. Eso es pelear la buena batalla. Es la mejor de las batallas. Es lo que nosotros debiéramos codiciar día tras día. Debe ser nuestra oración cuando te levantas.
Señor, ayúdame a luchar hoy contra el diablo, a no sucumbir a las tentaciones, a marcar la diferencia en medio de las otras personas, a hacer lo bueno, aquello que es agradable delante de ti. Solamente hay algo que es bueno en cada aspecto. Uno, que es el bueno. Los otros son aproximaciones, son trapos de inmundicia, son cosas buenas con sucio. Algo que hace algo bueno con sucio no es algo enteramente bueno, es algo que tiende a bueno. Como les decía, el abanico puede estar girando y echando fresco, pero si hiere a quemado, no está bueno. Hay algo que está fallando allí, hay algo que hay que corregir hasta que esté todo bien. Pelear la buena batalla es eso, es decir, todavía me falta, hay muchas cosas que tengo que cambiar en mí, todavía no me parezco a Cristo, debo luchar y negarme a mí mismo y decir, no, esto no lo voy a hacer. Y eso va en concordancia con el otro ejemplo que pone Pablo, acabar la carrera. ¿Qué es acabar la carrera? Significa llegar hasta el final, hasta la meta. Significa hacer aquello que corresponde hacer. ¿Cómo se gana la carrera? ¿Qué debemos hacer si queremos ganar la carrera? Debemos ser entonces buenos corredores. Debemos ser buenos corredores. Dice Proverbios 4:25, tus ojos miren lo recto y diríjanse los párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Eso es lo que hace un corredor en una carrera. Él anda por un carril, una línea, no se va ni a izquierda ni a derecha. Él examina sus pies para ver que vaya corriendo de la forma correcta. No va poniendo el pie de una forma equivocada, sino de la forma correcta. Él tiene sus párpados, sus ojos, su mirada puesta en esa cuerda de meta que él está llegando. Él no se para y dice, voy a tomar agua un momentico. Ay, me duele el pie, voy a sentarme a descansar. Él no viene y se pasa para el carril del otro. No, él sigue donde le corresponde. Eso es lo bueno. Eso es lo que le corresponde hacer. Por eso el creyente debe ver su vida como una carrera. Una buena carrera. Una carrera que empezó en un punto, cuando nació de nuevo, y una carrera que va a terminar cuando sea el tiempo de la partida. Debemos ver nuestra vida como una carrera. Así era como Pablo lo veía. Él estaba corriendo su carrera. El mismo Pablo usa ese ejemplo con Juan el Bautista. Él dice en Hechos 13:25. Dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Lo dice el apóstol Juan, pero aquí lo está citando el apóstol Pablo. Perdón, Juan el Bautista, y lo está citando el apóstol Pablo. Entonces vemos como el apóstol Pablo está avanzando en una carrera. Él siempre se consideró a sí mismo como corriendo una carrera, como peleando una batalla, como avanzando hacia algo, como algo que yo tengo que hacer. Y no puedo quedarme quieto hasta que lo haya logrado. Tengo que avanzar y avanzar y avanzar. Por eso dice en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo veía el hecho de dar testimonio, de predicar la palabra a otras personas, como parte de su carrera. Un logro que día tras día iba alcanzando. Pero esa carrera no es sencilla. Para ninguno de nosotros lo es. ¿Cuáles son los impedimentos que tenemos en la carrera? ¿Qué es aquello que nos impide lograr acabar esa carrera con éxito? Bueno, leamos lo que nos dice el autor del libro de Hebreos en Hebreos capítulo 2. Acompáñenme ahí un momento. En Hebreos 12:1, el autor de este libro nos dice qué es aquello que nos impide terminar la carrera. Dice él,
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es aquello que nos impide acabar la carrera? Hay dos cosas, dice el autor de Hebreos. Una de ellas es el peso y la otra es el pecado. ¿Qué es el peso? El peso no es el pecado. Y eso es interesante. Normalmente pensamos que el pecado es el único obstáculo en la carrera, pero no es así. No es así, no solamente es el pecado. El pecado puede ser un peso, sí, pero no exclusivamente es eso. ¿Qué es el peso? El peso son aquellas cosas que no necesariamente son malas en sí mismas. Son cosas que no tienen por qué ser malas, pero son cosas que nos impiden dar lo mejor de nosotros para el Señor. Son cosas que nos distraen, son cosas que nos cargan, son preocupaciones extras a las que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que todo aquello en lo cual nos esforcemos sea en obedecerle a Él y vivir una vida santa. Pero nosotros buscamos otras preocupaciones. Ay, que los niños no están aprendiendo nada. Ay, que no estoy ganando la cantidad de dinero que necesitaría ganar. Ay, y no que esas cosas sean malas. Uno está diciendo, no es que esto sea malo, pero es un peso para ti. Es un peso para ti, es algo que agota tu energía, es algo que es innecesario que tú lleves, que el Señor no te mandó a llevar. No hace parte del llamado de Dios para tu vida. Tú lo estás llevando porque a ti te gusta, porque tú quieres. Y tú dices, no, pero es que eso no tiene nada de malo. Eso no es pecado. De ninguna forma es pecado. Entonces yo no veo ningún problema en hacerlo. Y al hacerlo, estás llevando un peso muerto sobre ti. Es como si tú quisieras es como si tú fueras un atleta en una maratón, fueras a correr, y entonces dijeras, bueno, por si acaso me caigo en la carrera, voy a llevarme un botiquín de primeros auxilios, llevarme la venda, si los zapatos se me rompen, voy a llevarme unos zapatos de repuesto, voy a llevarme también mi botellita de agua, mi botellita gaseosa, aquí un poquito de sopita en potecito por si me da hambre en el camino. ¿Tú te imaginas al hombre corriendo con un mochilón bien grande en la espalda, llevando todo eso? Y dice, no, nada de lo que llevo aquí es malo, de hecho, todo esto es para mi bien. Pero va corriendo con un peso que no tendría por qué cargar. Porque el corredor no tiene por qué preocuparse por ese tipo de cosas. Es decir, si se le rompe el zapato, tiene que haber alguien dentro de la carrera que haga algo al respecto, ¿cierto? No es que él tenga que andar pensando en ese tipo de cosas. Y hay alguien que se ocupa de eso. Él debe simplemente enfocarse en ganar la carrera. Todo lo demás es secundario. Pero cuando uno coloca lo secundario por encima de lo que es más importante, adquirimos un peso. Adquirimos un peso que obstaculiza nuestro servicio al Señor. De tal manera que al hacer la obra de Dios, la hacemos sobre madera, heno y hojarasca, como dice Pablo en 1 Corintios 13:12. Cosas que no son malas, pero que tienen un valor limitado, que no aprovechan. Entonces, en lugar de gastar el dinero que el Señor nos ha dado para su gloria, lo gastamos en cosas que aprovechan para nuestros deseos. No, el Señor me dio este dinero aquí para que yo venga y le dé a mi hermano que padece necesidad o para que yo ayude a él, haga esta buena obra. Yo digo, no, pero es que yo necesito arreglarme el cabello porque está maluco, ya necesito arreglarme, necesito verme más presentable, y no es algo malo. Pero entonces, sabiendo que alguien necesita, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no queremos saber las necesidades de los otros, precisamente para no cargarnos con eso. Entonces, no, hombre, no es quizá que el otro necesite esto, yo necesito esta plata para comprarme un par de zapatos nuevos. Aunque los que tengo todavía sirven, pero ya están como viejitos, necesito unos nuevos. Entonces, utilizo eso para algo diferente, para lo cual debería estar utilizando. Y eso solamente poniendo el dinero como un ejemplo, porque no es el dinero, solamente un ejemplo. Tiempo, las cosas que haces todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, en qué te enfocas, en qué te preocupas.
Esas cosas son un peso muerto que tú llevas. Y por supuesto el pecado. El pecado obviamente es un problema muy grande, porque el que lleva pecado es como un corredor que lleva el cuerpo todo masacrado. No ha comido nada y está todo desnutrido, con el cuerpo escuálido y va a correr. Obviamente no va a correr adecuadamente, si está enfermo de pecado. El pecado es una muerte, pero para el creyente es una enfermedad. Nos impide correr completamente la carrera que el Señor nos ha llamado. Entonces el pecado es un impedimento más para nosotros. Y entonces, ¿cómo hacemos para ganar la carrera? Si llevamos un peso y un pecado cargando, ¿o acaso no llevamos pecados? ¿O acaso no tenemos pesos? Porque yo sé que tengo pecados y que llevo muchos pesos encima. Yo estoy seguro que ustedes también llevan pesos encima. Que digan que no, todos lo hacemos. Por eso el autor presupone que es así. No está diciendo, y por si alguno lleva peso y alguno lleva peso, todos llevamos pecado y alguno lleva peso, no. Todos llevamos peso y todos llevamos pecado. ¿Y qué debemos hacer entonces para ganar la carrera? El mismo autor de Hebreos lo dice en su capítulo 12, el verso que sigue, el verso 2 dice, lo que debemos hacer es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poner los ojos en Jesús. ¿Cuándo poner los ojos en Jesús? Bueno, si tú estás corriendo en una carrera, se presupone que es que no debes quitar los ojos de Jesús. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo debes estar pensando en Cristo, en toda decisión que tomes. No, que normalmente uno pone los ojos en Jesús cuando va a hacer algo grande. Señor, mañana tengo que hacer unos exámenes bien difíciles que me tienen medio angustiado, voy a acercarme a ti. No, Señor, que mi esposa va a dar a luz y no sabemos qué puede pasar. No, que, Señor, hay esta situación muy difícil que estoy viviendo. No, hermano, porque si haces eso, en todo ese lapso de tiempo vas a ir acumulando peso y pecado. Debes poner los ojos en Jesús todo el tiempo, de tal manera que tú dices, voy a hacer el almuerzo. ¿Cómo voy a hacer hoy el almuerzo? Poner los ojos en Jesús a la hora de hacer eso. No, que voy a barrer y voy a trapear. Poner los ojos en Jesús a la hora de hacer eso. Todo el tiempo, todo el día, no quitando los ojos para decir, voy a trapear. Porque entonces mientras estás trapeando suena por ahí un vallenato que te gustaba hace mucho tiempo y lo recuerdas. Y enseguida te distraes y das lugar al pecado. Porque no pusiste los ojos en Jesús al hacer eso. Porque no oraste como es debido, ni te concentraste, ni meditaste en el Señor, en todas estas cosas. Por eso no ganamos la carrera. El llamado es a ganar la carrera, no llegando de primero, sino llegando a la meta. Eso es pelear la buena batalla. Y es algo que es un peligro para todos nosotros. Consideremos el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, después de que él negó al Señor, el Señor tras resucitar se le apareció y le dijo que si le perdonaba. De manera que le dijo, ¿me amas, Simón? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Simón? ¿Me amas, Simón, hijo de Jonás? Y vemos cómo el Señor perdona a Pedro, y Pedro es perdonado. Pero justo después de que el Señor le perdona, ¿saben qué hace Pedro? Pedro viene y ve que ahí va Juan, y dice, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué le dice el Señor? Oye, pero si no estoy diciéndote que acabé de decir que apacentaras mis ovejas, que cuidaras a mi rebaño. Y él te está preguntándome ahora que qué va a pasar con Juan. No, ¿qué le dice el Señor? Y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Tienes que andar pendiente a los otros. Yo a cada uno le he llamado a una cosa diferente, a un propósito diferente. No, eso es acumular peso. No debes poner tus ojos ni siquiera en tus hermanos. Ni decir, yo quisiera que el Señor me bendijera como al hermano. No. Los ojos en Jesús, porque hay poco tiempo. Por eso la vez que el apóstol dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué debemos hacer?
¿Qué es aquello que debemos aspirar a conseguir si queremos pelear la buena batalla y acabar la carrera? Guardar la fe. Guardar la fe. Por eso debemos tener presente esa frase siempre. Que yo pueda guardar la fe en el Señor todo el tiempo, porque eso es lo que quiere decir Pablo. Él no se refiere a algo que se hace únicamente en un momento, sino a algo que se está haciendo constantemente. He guardado la fe. Todo el tiempo no he dejado de hacerlo. Es la misma expresión que usó el Señor Jesús cuando pidió al Padre por nosotros, su pueblo. Dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Eso lo dice en Juan 17:11. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. El Señor dice Judas, en Judas 1:1, de los creyentes que somos los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Nosotros hemos sido guardados en Cristo. ¿Y cuál es nuestro deber entonces? Guardar la unidad en el espíritu del vínculo de la paz que nos ha sido dado. Dice en Efesios 4:3. ¿Cómo guardamos la unidad? ¿Cómo guardamos ese vínculo de paz que nos ha sido dado? Guardando la fe que nos ha sido entregada. Nunca tenemos un verdadero pueblo en unidad si cada uno piensa cosas diferentes o cree cosas diferentes. Debemos tener un mismo sentir, un mismo conjunto de creencias y debemos vivir todo el tiempo conforme a ellas. Así podremos guardar la fe, viviendo de una manera que sea para nosotros precioso el Evangelio, guardando la sana doctrina. Porque guardar la fe se refiere a eso, guardar todas las doctrinas que nos han sido entregadas. Yo lo he logrado, dice Pablo. He guardado la fe. Para que eso ocurra, debemos tener un amor tan grande por la palabra de Dios que estemos dispuestos a morir por defender lo que dice. Eso no va a pasar si no peleamos la buena batalla, si no procuramos ganar la carrera. Cada día debes considerar la palabra de Dios como un tesoro, no como una obligación o como una pesadez, como, ay, tengo que leer la Biblia. No, debe ser un tesoro para ti, un tesoro de valor incalculable. Hay una historia que dice que una vez había una joven que era ciega, que escuchó el mensaje del Evangelio. Ella quería conocer al Señor y le dijeron que podía conocerlo a través de la palabra de Dios. Así que alguien, un evangelista, le hizo el favor de conseguirle un libro de la Biblia en braille para que ella pudiera leerlo. Le consiguieron el Evangelio de Marcos en braille. La muchacha empezó a leerlo con sus dedos, palpando la palabra de Dios, iba leyendo poco a poco, poco a poco. Y cada vez que lo hacía, en un momento muy especial para ella. Porque no tenía acceso sino solamente a un libro de toda la Biblia. Eso era todo lo que ella tenía. Para ella era algo exclusivo, algo que solamente ella podía hacer, y todo el tiempo estaba leyendo, sobando sus dedos por las hojas de aquel libro para leer lo que decía. Pero aconteció que de tanto hacer esto y de tanto leer el Evangelio de Marcos, le salieron callos en los dedos y se le hicieron insensibles y ya no podía leerlo, ya no podía sentir bien la palabra de Dios, y se preocupó en gran manera porque decía, ¿y ahora cómo podré leer las bellas palabras que mi amado Señor tiene para mí? Entonces, desesperada, la muchacha se arrancó la piel de los callos para tener un poquito de sensación y empezar a sentir una vez más, y se alegró dañando su propio cuerpo con tal de leer la palabra de Dios, hasta que una vez más le salieron callos y los dedos se le hicieron totalmente insensibles. Entonces ella comprendió que nunca más podría seguir leyendo la palabra de Dios con sus dedos. Ya no podía. Se había vuelto de una manera permanente, insensible en todos sus dedos. Así que se puso a llorar y con un beso de despedida le dijo al libro, adiós, adiós, palabra dulce de mi Padre Celestial. Y cuando ella hizo eso, descubrió que sus labios eran más sensibles que sus dedos. Y desde ese día no cesó de besar aquel libro.
para poder leer lo que allí estaba escrito. Porque ella valoraba ese libro, inclusive más allá que a sí misma. Ojalá nosotros tuviéramos ese deseo de querer entregarnos por completo al Señor, de querer guardar la verdad que nos ha sido dada en nuestra vida, solamente leyendo un libro, sino viviendo lo que ese libro dice, poniendo los ojos en Jesús todo el tiempo, luchando la mejor de las batallas. Si lo hacemos, podremos darnos cuenta de cuando nos digan que vamos a morir, va a ser el momento de gozo y de alegría, porque diremos: por fin, todos mis esfuerzos han valido la pena. Ha llegado el momento que estaba esperando. Por eso Pablo podía decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La exhortación, mis hermanos, es esta. ¿Puedes tú decir lo mismo que el apóstol Pablo? ¿Puedes hacerlo? Imagina que te enteraras que hoy vas a morir. Podrías decir, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Imagina que hoy fueras a morir, que hoy fuera tu último día sobre la tierra. Pudieras decirlo. Sincérate y analízate, porque uno no sabe el día en el que va a morir. Pablo sabía que el tiempo de su partida estaba cercano, mas no sabía cuándo era. Y nosotros ni eso sabemos. No sabemos si vamos a llegar a mañana. Si mañana no llegamos y estamos a punto de morir, tenemos un último instante antes de morir. Por ejemplo, salgo y me llevo un carro y quedo por ahí tirado. En esos últimos instantes de vida podré pensar: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, o no lo he hecho. Porque debe ser algo horrible pensar eso, saber eso. Estamos luchando por algo que en realidad no aprovecha. Porque si no lo hemos hecho es porque nos hemos esforzado en otras cosas, hemos peleado otras batallas, hemos acabado otras carreras, hemos guardado otras cosas, pero no lo que Dios nos mandó a hacer. Eso debe ser horrible. Debe ser horrible. Normalmente la gente dice: yo vivo mis días como si fueran mi último día. ¿Y eso qué significa? Que yo hago todo lo que yo quiero, yo aprovecho. Yo bebo, me emborracho, fornico, hago todas las cosas porque no sé si mañana me voy a morir. Si nosotros tenemos eso presente, deberíamos aprovechar este día y decir: yo este día no me voy si no evangelizo a nadie, porque yo no sé si mañana no tendré oportunidad. Yo hoy no peco, me voy a guardar de no cometer pecados contra el Señor, porque yo no sé si no amanezco mañana. No lo sabemos, mis hermanos, no lo sabemos. Por eso es que el llamado es constante, todo el tiempo. Pelear la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe. En palabras del Señor Jesús, eso significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No lo demás. Lo demás Dios te lo da porque sabe que lo necesitas. Es una añadidura. Dios sabe que tú necesitas comer, que necesitas una familia, que necesitas personas que te amen. Dios sabe que necesitas salud. Dios sabe todas esas cosas. Si Dios te ha mandado a hacer otra cosa, no me va a dejar sin eso. O alguno ha visto a algún soldado que lo hayan mandado a la guerra sin darle armas o un uniforme o algo. Lo preparan y lo alistan. Él no tiene que preocuparse por eso. No tiene que preocuparse por eso. Porque aquellos que lo están mandando, que lo han comisionado, ya se ha preocupado por eso. Dios se preocupa por tus necesidades. Tú preocúpate por hacer su obra. Y confía en Él, porque Él es el que te sostiene y te levanta y te da las fuerzas para hacerlo. Lo que tienes que hacer es encomendarte a Él.